hoy hablaremos de esa entrada de Jesús como rey a la ciudad de Jerusalén. Usted ha visto todas esas películas. Usted ha visto muchas veces, muchas ilustraciones de cómo Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. ¿Usted recuerda esa escena? Ese día fue una celebración. Déjame decirte, se le conoce como la entrada triunfal. Él entró como un rey. Entró como un rey, pero había un motivo, hermano. Había un motivo. Hoy yo quiero que nos vayamos a algo mucho más profundo de solamente esas escenas de ver a Jesús entrando, porque quiero que analicemos por qué fue así. Y fíjate, Jesús entra, a diferencia de los reyes de esa época. En ese momento cualquier rey que hubiera llegado a cualquier ciudad en esa época, ¿sabes cómo hubiera llegado? En primer lugar hubiera llegado en un caballo, en un gran caballo, en un caballo de lo más fuerte que pudo haber habido, y rodeado de un ejército, mostrando su poder militar. Eso es la entrada de un rey. De un rey terrenal, así entraban ellos, llegaban con toda esa demostración de su poder. Pero Jesús entra en un burrito, en un pollino. ¿Por qué? ¿Por qué entra así? Estaba entrando un rey. Y hermanos, usted y yo sabemos que es el rey de reyes. O sea, Él es el rey de todos los reyes. Pero Él hizo algo que hoy vamos a entender. ¿Y por qué lo hizo así? Pero sobre todo hoy necesitamos entender varias cosas. Mira, quiero que me acompañes aquí en Mateo capítulo 21, versículos 9 al 11. Vamos a ver ese relato. Quiero que te lo imagines, quiero que veas esta imagen. Y entra Jesús y dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, gritaban cuando entró Él en Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Como que no sé si les da la impresión como que la gente, como ahora, si tú te paras, fíjate, vámonos a la Alameda todos y párate en un lugar y todos vamos a voltear hacia arriba, todos hacia arriba. ¿Qué crees que va a pasar? La gente va a llegar y todos nosotros vamos a estar así. Eso pasó ahí, porque la gente decía: ¿quién es este? ¿No te da esa impresión? ¿Quién es? Pero estaban todos gritando: Hosana, Hosana, sálvanos, Rey, sálvanos. Pero la gente, o sea, primero fíjate, todos así, y luego: ¿quién es? ¿Quién es? Y todos contentos. Eso pasa hoy también, hermano. Hoy vamos a descubrir eso. Te aseguro que esto nunca lo habías oído, A mí de verdad, cuando lo estudié y Dios me habló, dijo: no había yo visto eso. Hoy tienes que entender quién es realmente Jesús como rey. Ve esa imagen de un rey entrando en un burro, en un pollino prestado, ni siquiera era de él. Si tú lees toda la historia, dice que Él mandó a sus discípulos, les dijo: mira, ve y en tal calle vas a encontrar un burro amarrado. No les dijo: tráiganselo, no, porque el Señor es educado. Y les dijo: ve y dile al dueño: oye, el Señor necesita tu burro, préstanoslo y al rato te lo traemos. Y así lo hizo, y se los prestó y le dijo: pues llévenselo, ándale. Y se los dio.
Y nosotros debemos evaluar si estamos percibiendo correctamente a ese rey, si lo estamos percibiendo correctamente. El pueblo, en base a lo que acabamos de leer, ¿sabía quién era Jesús? ¿Sabía? Seamos honestos, hermanos, no sabía. ¿Por qué preguntaban entonces? ¿Nunca te habías puesto a pensar eso? Todos gritaban, Hosana. ¿Pero quién es? No sabían. Es más, dijeron que era un profeta. Es el profeta Jesús. ¡Wow! Entonces, no dijeron que era el Mesías. Ellos no dijeron que era el Mesías. Y si nos ponemos a analizar algo, hermano, el pueblo judío sigue esperando a un Mesías. Lo sigue esperando. Ellos esperaban a un libertador, aquel que les quitara la opresión que tenían de el gobierno romano. Te estoy dando así el contexto. El pueblo de Israel, los judíos, en ese tiempo estaban bajo el dominio y el gobierno de los romanos. Y el pueblo de Israel estaba esperando un Salvador, estaba profetizado. Fíjate, vamos a ver en la palabra cómo es que estaba profetizado. Y mira, te voy a decir algo. Todos nosotros tenemos una expectativa de cómo debe actuar Dios con nosotros. Todos tenemos una expectativa. Cómo tú en lo personal sabes y piensas y dices, Dios tiene que resolver mis problemas de tal forma. O cómo debe bendecirme Dios. O cómo debe responderme Dios. Todos tenemos una expectativa, independientemente del nivel de conocimiento. Todos tenemos una expectativa. Pero ¿qué crees? También la multitud tenía sus expectativas. Esa expectativa de ellos, ¿cuál era? Esperaban un libertador que viniera a liberarlos. Esa era la expectativa que ellos tenían. No entendían realmente. Pero Jesús llega de una manera inesperada, hermanos. Aquí la idea es que nosotros no nada más debemos de conocer a Jesús así de vista. Necesitamos entender qué tipo de rey es Él en nosotros o para nosotros y cómo debemos de verlo. Y vamos a empezar a ver cómo todo lo que Dios hace, la venida de Jesús fue con un propósito. Fíjate, Mateo 21, capítulo 21, versículo 4, fíjate lo que dice. Todo esto aconteció. ¿Qué aconteció? Esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el burro, así como lo hemos visto en las películas. ¿Por qué pasó? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. ¿Quién es Sión? Es Israel. He aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía, si nosotros vemos en la que sigue es Ezequiel, la que sigue es Ezequiel 9:9. Fíjate lo que, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora quiero que veas, ¿estás entendiendo por qué el pueblo estaba jubiloso? ¿Sabes por qué? Porque se estaba cumpliendo una profecía que se escribió muchos años antes de que sucediera eso. El Señor ya había dicho la palabra y la palabra se cumple, y cuando el Señor da la palabra, invariablemente se va a cumplir, aunque el pueblo no lo entendía.
El pueblo otra vez celebraba. ¿Quién es? No, tú celebra. Bueno. Y todos felices. Pero era porque estaba cumpliéndose una profecía. Se estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermano? No aparece Jesús por casualidad en Jerusalén. Él cumple lo que Dios había prometido. Entonces, hoy, ¿qué aprendemos de eso? Uno, que Dios es fiel a su palabra. Todo lo que Él dice en su palabra sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre ti, sobre mí, todo, ¿qué crees? Lo va a cumplir. Invariablemente lo va a cumplir. ¿Qué aprendemos más ahí? Que Jesús era el Mesías prometido. Jesús era el Mesías prometido. Pero ¿qué crees? El pueblo de Israel no lo vio. Y lo sigue sin ver. No lo ha visto aún. No lo ha entendido. Y gracias a eso, que ellos no lo entendieron, entonces Dios abrió la salvación hacia todos los demás. Todos los que estamos aquí, ninguno somos judíos, ¿verdad? Todos somos mexicanos, tenemos de otras nacionalidades aquí, alemanes, chichimecas, ¿verdad? Pero nadie somos judíos. Y entonces el Señor extiende su salvación porque ellos no quisieron. Pero ¿entiendes que todo está bajo el control divino? Esa venida, esa entrada triunfal estaba profetizada, estaba anunciada para que se cumpliera su palabra. Él no va a dejar de cumplir nada en su palabra. Eso, ojo hermano, nada se va a dejar de cumplir. Él llegó como un rey que humilde, no se vino a imponer. Él no vino a ponerse así a la fuerza. Fíjate lo que dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, ¿qué pasó con ese pueblo que hoy estaban gritando Hosana? Sálvanos, decía, sálvanos. ¿Y qué hizo ese mismo pueblo unos días después? Gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Hasta le pidieron al gobernante que soltara a uno realmente peligroso. En cambio, pedían muerte para Jesús. ¿Te das cuenta? El rey humilde entra. Jesús entra en un pollino, no entró en un caballo de guerra. ¿Por qué? Porque Él representa, hermanos, humildad. Cristo, nuestro Rey, representa humildad, representa paz. Es un contraste con todos los reyes terrenales. Hay reyes, bueno, ahorita hay pocos reyes, sí hay todavía algunos por ahí, pero ni siquiera los reyes. Pero hay presidentes que dicen que ellos no se equivocan y que son infalibles. No quiero decir nombres, pero usted se imagina que dicen: no, es que yo una vez vi una entrevista que le hicieron y dijo: es que yo sé todo, dice. Yo soy, casi dijo: yo soy perfecto, yo sé todo, yo nunca me equivoco. Esa es una soberbia grande. Y ve el rey, que realmente es rey, que gobierna sobre todo. Él es humilde. Jesús, hermano, no vino a imponerse. Cuando tú y yo llegamos a conocer la palabra de Dios y nos enfrentamos y nos confrontamos a nuestra realidad que está en decadencia y que necesitamos un Salvador y que necesitamos que Dios nos levante, Él está dispuesto a ayudarnos. Él no se impone. Mira, para Dios a lo mejor sería muy fácil decir: ay, estos humanos toman muy malas decisiones, me voy a imponer.
y los voy a obligar a que crean, y los voy a obligar a que, ¿a quién obliga a Dios? A algo. Es un error grandísimo cuando alguien me dice: oye, ¿por qué Dios permite las guerras? A ver, vamos a replantear la pregunta. ¿Dios lo permite? O sea, tú y yo tenemos algo que se llama libre, ¿qué? Albedrío. Tú tienes la libertad de decidir. Tú lo decides. Y la Biblia dice que las guerras, ¿sabes de dónde nacen? Del corazón de las personas. Un día se levanta un presidente y dice: ay, me gusta la tierra que tenemos hacia el sur, pues vamos a atacarla, pues vamos a tomarla. ¿Y qué hacen? Lanzan un ataque y la toman. ¿Dios lo dijo eso? ¿Dios tuvo que ver? Claro que no. Él nos da libertad. Él quiere que nosotros tomemos decisiones correctas. Él no se impone, hermano. Él no vino a imponerse. Jesús no vino a imponerse en tu vida, ni en mi vida. Él vino a transformarla. Pero si tú se lo permites, Él puede transformar tu vida. Te puede cambiar. Si tu dirección en tu vida iba hacia el dolor, la desesperanza, la perdición, Dios la transforma para bien y te cambia el rumbo. Ahora, ¿cómo vemos a Dios, hermano? ¿Cómo vemos a ese rey? Como un Dios que nos tiene que resolver todo. Que nos tiene que resolver todo, o es un rey al que tenemos que obedecerlo. ¿Cómo lo ves? Quiero que hoy tú medites en eso. Y si seguimos adelante, vemos una multitud, como les dije, con expectativas equivocadas. Este pueblo gritaba y gritaba: Hosana, quiere decir, Hosana, sálvanos ahora, sálvanos. Pues sí, ¿cómo no? Pues cómo se los traían asoleados los romanos. ¿Te acuerdas cómo los traían? Pues con razón gritaban: sálvanos, sálvanos. La gente gritaba porque pensaban, creían que era el libertador político que estaban esperando. Pero aún así reconocieron a Jesús como enviado de Dios, aunque ellos esperaban que los liberara del gobierno opresor que tenían. Pero no entendieron la misión espiritual que Dios tenía en Jesús. ¿Cuál era esa misión, hermano? La misión era cumplir su palabra, enviar a un Salvador al mundo, para que tú y yo no tuviéramos un destino de muerte. No en esta tierra, hermano, no en esta tierra. ¿Por qué? Porque aquí todos vamos para el mismo rumbo, ¿va? O algunos no, digan: no, yo como Matusalén, 900 años voy a vivir. No, todos nosotros tenemos un tiempo determinado que Dios puso, el que haya sido. Pero todos un día vamos a entregar, como decían, vamos a colgar los tenis todos un día. Sí, pero lo importante es nuestro destino eterno. ¿A dónde va a ir? Y ese lo determina solamente la decisión que hoy tomamos, de seguir a Jesús, de aceptar a ese rey sobre nosotros. Ese era el propósito. Por eso Jesús tenía que llegar. Por eso vino a esta tierra. Por eso hace esa entrada triunfal. Por eso cumples la palabra que había sido escrita años antes. Había sido escrita muchos años antes, pero se cumplió. Y fíjate, te voy a decir cuándo se había escrito. Zacarías 9:9 se escribió 518 años antes de que Jesús viniera a la tierra. 518 años cumpliéndose fielmente. ¿Podemos nosotros quizás seguir a Jesús por razones equivocadas?
O sea, no estar conscientes de lo que es el rey en nuestra vida. Porque un rey, hermano, ¿cuál es su función principal de un rey? Gobernar. ¿Y quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Quién nos dice lo que debemos hacer? Muchas veces, ¿saben quién es? Nuestro propio yo, nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Oye, pero en la Biblia la palabra nos dice cómo vivir, cómo agradar a Dios, cómo ser felices, cómo crecer. Hasta nos dice cómo hacer negocios, cómo administrar el dinero, cómo bendecir a nuestra familia. Todo eso lo dejó escrito el Señor. Entonces no es para sufrir, es para que Dios gobierne nuestra vida para bendición, para que el dueño de todas las cosas nos bendiga. Debemos de tener la razón correcta de seguir a Jesús. Debemos entenderla, debemos de tener las razones correctas para decir: sigo a Jesús, reconozco a ese rey. Primero reconocerlo, primero reconocer a ese rey que vino, entró humilde. La pregunta es: ¿cómo lo estás reconociendo? ¿Lo estás viendo de lejos? ¿O nada más estás, Hosana? ¿Quién es? Puede ser que estés aquí, pero que digas así: Hosana. ¿Quién es? ¿Sí me explicó? Tenemos que estar seguros. Y hoy tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía una motivación equivocada. Sus expectativas estaban equivocadas. Tú y yo no podemos tener una expectativa equivocada de Jesús, del Rey. Ahí Jesús redefine el concepto de reino. No es político, es espiritual. Él llega a poner el reinado espiritual. Fíjate, la multitud lo reconoce correctamente. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Porque cuando lo ve dicen: viene como un rey, y todos las palmas, ¿no? Hasta hoy tradicionalmente sacan palmas, ¿verdad? Y no sé qué hagan con las palmas, pero pues las sacan, ¿verdad? Las sacan, las palmas. Pero la tradición dice que ponían palmas para que Él pasara, y como un tributo, no una manera de hacerlo. Y lo reconocieron, pero ¿sabes qué? Malinterpretaron su misión. Ellos esperaban que fuera a formar un partido para levantarse en armas, pero no, Él era pacífico. Ajá. No tenían la información correcta en su corazón. Se necesita entendimiento espiritual, hermano, para que puedas recibir a Jesús. Necesitas ese entendimiento espiritual para que tú lo veas de manera correcta, para que no tengas una expectativa equivocada, para que no digas: Dios, pues tú tienes que resolverme todo así. Y yo creo que Jesús dice: a ver, otra vez, así no es. Yo soy el rey. Imagínate que le digas al rey de todo: no, hazle así. No, como que no aplica, ¿verdad? No es real eso. Y te quiero decir algo: que el rey exige una respuesta correcta. El rey quiere que respondamos de manera correcta. ¿Qué dice Mateo 21:10? Dice: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Toda la ciudad preguntó: ¿quién es este? Es el profeta, dicen. ¿Cuánto tiempo ya llevaba Jesús predicando? ¿Cuánto tiempo llevaba ya Jesús sanando a los enfermos?
ya había calmado la tempestad en el mar, había alimentado a 3,000, a 5,000, a mucha gente, a mucha más gente, y la gente todavía no se daba cuenta. Dijeron: mira, ya se levantó ahora como libertador, que nos va a dar la libertad de la opresión de este gobierno. Y hermano, te voy a decir algo, esa pregunta sigue vigente hoy. Esa pregunta sigue vigente hoy. ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿El personaje de la película? ¿Es? Para ti realmente, ¿quién es Jesús? ¿Es un ayudador temporal o es tu Rey y Señor? ¿Lo sigues por lo que te da o lo sigues por quién es Él? Esas preguntas las tenemos que responder hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? No quisiera que alguien de aquí me dijera: ¿quién es ese? ¿Quién es? Jesús es Rey. Y si es el Rey, pero no es el Rey que muchos esperaban. Ellos esperaban a un tipo de rey. Él no vino a conquistar Roma, Él vino a conquistar los corazones, nuestros corazones. Él no vino con espada, al contrario, Él vino a ser maltratado. En esta semana tú ve cualquier película de eso y vas a entender y vas a ver. Esas películas tratan de ilustrar un poco el sufrimiento de Jesús, pero se queda corto, hermano. No es así. Una que realmente para mí puede ser una muy cercana es la pasión de Cristo. Pero la Biblia dice que Jesús fue molido por nosotros. Él no vino con espada a imponerse, Él vino a dar su vida por nosotros, por ti, por mí. Vino a dar todo. La última gota de su sangre se derramó. Y hermano, hoy hay dos opciones. Podemos recibir a Jesús según nuestra expectativa, que nosotros tengamos de manera personal, o podemos recibir a Jesús como realmente es Él. ¿Quién es Él? Es ese Rey Salvador que vino a través del poder de Dios a nacer a través de María. ¿Por qué tuvo que ser así, hermano? Porque si así decían: ¿quién es este? Imagínense que hubiera de repente aparecido Jesús, hubieran dicho: pues este es un marciano. Tenía que haber nacido de una mujer. Tomó forma humana. Él siendo rey, Él siendo Dios, deja su trono, deja su autoridad, deja todo y dice: sí voy, le entro. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y no se vino a imponer, vino en humildad. Y la palabra nos enseña que era necesario que padeciera, porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. La ley antes decía que tenían que hacer sacrificios para que el pueblo de Israel recibiera el perdón de sus pecados. ¿Y qué sacrificaba? Palomas, corderos, bueyes, machos cabríos. Derramaban su sangre para que sus pecados fueran exonerados. Pero el mundo en ese entonces pues lo agarró de juego. Fíjense, qué raro, ¿verdad?, que el hombre tome así las cosas. Cada mes iban a presentar los sacrificios, pero durante el mes hacían destrozos con su vida.
Y decían, al fin de mes ya voy y presento mi sacrificio y ya estoy bien. Dice la palabra que Dios se hastió de esos sacrificios. ¿Por qué? Porque no eran puros, no eran sinceros. Por eso Él diseñó cumplir la palabra, y como tenía que haber derramamiento de sangre, por eso envió al Cordero de Dios. A Jesús se le conoce como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces tenía que morir, derramar su sangre, para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Esa es la verdadera expectativa que debemos de tener y considerar de Cristo. Él es nuestro medio para llegar al Padre. No hay otro medio. No hay otra forma en la cual tú puedas llegar al Padre. No lo hay. Pero yo soy muy bueno. No sirven las obras. Es que yo tengo una religión. No sirve la religión. Es que yo soy muy guapo. No importa que estés muy guapo. Lo único que te permite llegar al Padre es Jesús. Por eso esto que estamos celebrando en esta semana, para eso es. No es para tomar vacaciones. No es para ver una representación cada año en la Ciudad de México y en muchos países. Y aquí sí la hacen fuerte, pero hay países como en otros lugares que la hacen más real. Y clavan a las personas que representan a Jesús. Hermano, aunque los claven o les hagan lo que hagan, no van a poder pagar lo que ya se pagó. El sacrificio de Jesús solamente es una vez, porque ese sacrificio fue sin mancha. Jesús jamás pecó, no cometió ni uno solo pecado. Él era perfecto. Él era perfecto. Por eso su sacrificio tenía ese valor, por su santidad, porque Él era el Hijo de Dios. Quiero que tengas la expectativa correcta, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el personaje de esta temporada o el Salvador que te va a dar acceso al Padre? Te lo repito, hagamos lo que hagamos, practiquemos lo que practiquemos, nada nos puede llevar al Padre más que Cristo, porque Él pagó el precio. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, hermanos, si el sacrificio no se hubiera hecho, ¿sabes qué? Estaríamos perdidos. Una vez que hubiéramos muerto, nuestro destino era separados de Dios por la eternidad. Pero ahora, gracias a Cristo, tenemos la esperanza de vivir por toda la eternidad por Él. Porque tú sabes que cuando tú mueras, ahí no se termina el tema. Tú eres, dice la palabra, que estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es esa semejanza? Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, ¿verdad? Y tú y yo, tú no solo eres cuerpo. Este cuerpo que yo veo, este cuerpo que tú ves, es el traje en el cual vivimos el tiempo que estamos aquí. Pero hay algo más que te conforma a ti como persona. Tú tienes alma, cuerpo. Este cuerpo, unos tenemos más que otros, ¿verdad? Pero tenemos cuerpo y espíritu. Te lo repito: espíritu, alma y el cuerpecito que tenemos. Cuando se acaba nuestro tiempo aquí, hermano, el cuerpecito, ¿dónde acaba? Pues donde dice la palabra. Dice: del polvo fuiste tomado. ¿Y dónde termina? Y al polvo regresas. Terminamos en jardines del recuerdo. Ahí termina. Y el espíritu, ese aliento de vida que tenemos, regresa al origen. ¿El origen dónde fue? El Padre. Cuando el Padre forma a Adán, dice la palabra que le agarró así la tierra lo formó
y le sopló en sus narices aliento de vida. Ese es el espíritu que viene de Dios. Cuando tú y yo nacemos, que empiezas a gritar, cuando naces, ese es el aliento de vida que está ahí, de parte de Dios. Y cuando morimos, ese aliento de vida, ¡pum!, se apaga y se va al origen. Entonces ya vimos, el cuerpo va en jardines del recuerdo, ¿eh? El espíritu regresa al origen, pero queda uno. ¿Cuál queda? El alma. El alma es ese ser que somos realmente. Esto que vemos aquí es el cuerpo, es el traje. Es como si fuera un astronauta. Cuando tú ves a un astronauta, tú ves al astronauta, tú ves su traje, ¿verdad? Pero el verdadero astronauta está adentro. No lo estás viendo, está adentro. Aquí adentro estás realmente tú. Y esa alma, dice la palabra, necesita un destino eterno. Es lo que no nos contaron en las películas. ¿Sí me explico? Pero hoy tenemos la oportunidad, hermano. Hoy quiero darte la oportunidad de que si tú no has tenido ese encuentro con ese rey humilde, y que le digas: ahora entiendo, Señor, por qué viniste. Viniste para salvarme. Te hiciste hombre. Llegaste no a imponerte, llegaste a salvar, a bendecir, a amar, a bendecir. Lo que hizo Jesús durante todo su ministerio en la tierra fue bendecir, bendecir y bendecir. Toda clase de bien. A los enfermos los sanaba, a los muertos los resucitaba, a los hambrientos les daba de comer, a los que estaban destruidas su vida se las reconstruía. Y eso es lo que sigue haciendo hoy. Pero necesitas tener la expectativa correcta de quién es el rey para ti. Hoy necesitamos irnos a casa con la expectativa correcta. ¿Quién es ese rey para mí? Se lo vuelvo a repetir: ese personaje que vemos ahí, o es ese rey que quiero que gobierne mi vida. Y no te va a gobernar para maltratarte ni para hacerte daño. No, al contrario, te va a enseñar lo que es bueno para ti. Te va a bendecir, te va a llenar de bendición, de bienes. Ay, pero es que hay muchos problemas. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas. Eso sí, no te lo voy a asegurar. Porque este mundo está caído. Este mundo está bajo maldición. Pero si tú formas parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces recibes la bendición que el Padre tiene para sus hijos. Y hoy quiero invitarte, hermano, y me dirijo principalmente a quienes no habían escuchado esto. Y qué oportuno es el Señor siempre con los días y el tiempo que vivimos. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en el que tú tengas la expectativa correcta de Cristo, que entiendas por qué vino y que apropies lo que te va a hacer bien. La Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, te voy a decir algo: cuando nosotros no conocemos a Jesús, cuando no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sabes cómo vivimos? En pecado. Hacemos cosas que nos avergüenzan, dañamos nuestra vida, dañamos la vida de las personas que nos rodean, hacemos cosas que nos avergüenzan. Eso se llama pecado. Y justamente el pecado es lo que separa al hombre, a nosotros, de Dios. Porque Dios no puede consentir el pecado. Él es santo, completamente santo. Y cuando nosotros vivimos en esas condiciones, Dios no nos puede ver. Nos ve como perdidos, como pecado. Pero cuando llega Cristo y nosotros le decimos: Jesús, ya entendí, quiero que vengas a mi vida, quiero que me des un propósito, quiero que mi vida termine con un plan tuyo,
porque mis planes han fallado muchas veces. Mi opinión ha fallado. Mi gobierno, mi autogobierno ha fallado. He tomado decisiones que en vez de ayudarme me han llevado a cada vez una situación peor. Entonces Cristo dice: ok, yo te puedo ayudar. Es el Rey. Es el Rey. Tiene todo el poder para ayudarnos. Pero necesitas hacer algo. Salir de esa condición de pecado, como el mundo vive, ¿verdad? El mundo vive confundido, vive perdido. La moda ahora, lo más reciente y lo más sorprendente es que ya nos acompañan en este mundo los Terians, ¿verdad? Los que son personas que dicen que no, que se perciben como animales, como osos, pero bien listos, porque nadie se percibe como cucaracha, ¿verdad? Todos quieren ser ositos, todos quieren ser golden retriever, ¿verdad? Ninguno ha dicho: yo soy pulga, o yo soy cucaracha, o yo soy piojo. Ese es el mundo, hermano, y lo vemos como broma, si tú quieres, como algo jocoso, pero es tan preocupante que las personas no tengan una identidad, siendo que tenemos la identidad que nos da el Padre. Fíjate, estos hombres tienen que quedar bien con la sociedad, tienen que quedar bien, tienen que hacer algo por quedar bien, mueven la colita para quedar bien. ¿Y qué crees? Tú y yo no tenemos necesidad de quedar bien con nadie, porque tenemos una identidad en Cristo. Si quieres, porque igual no quieres, y tú dices: no, yo sí quiero ser oso panda, ¿no? Hoy te quiero invitar, si tú nunca lo has hecho, de verdad, esta reunión fue para eso, nada más. El que estemos aquí reunidos es para esto, no es para otra cosa. Y esto es lo más serio de la reunión, hermanos. Y por primera vez voy a cumplir el tiempo. Miren, 1 minuto 57 segundos me queda. Por primera vez. Pero no. Y tengo algo que prometerles, que voy a hacer todas las prédicas de media hora. De verdad se los prometo. Pero volvamos a lo importante, hermano, y con eso vamos a terminar. Si tú tienes una expectativa diferente a Jesús, hoy te invito a que la cambies. Y es muy sencillo. La palabra nos dice en 1 Corintios que cuando nosotros confesamos con nuestra boca, nosotros confesamos y decimos que Jesús nos da salvación, que si confesamos que Él vino a morir por nosotros, dice la Biblia, que si tú crees en tu corazón, tú eres salvo. Cambias tu condición de ser criatura, de ser terian, a ser hijo de Dios. Cambias tu condición, porque cuando no estamos en Cristo somos criaturas, nada más somos criaturas, ahí estamos, pero no tenemos una identidad. Y cuando tú y yo llegamos a Cristo, le decimos: Señor, ya no soy yo lo que era antes, ahora quiero ser tu hijo. Y vamos a hacerlo, hermano. Ya vamos terminando. Quiero que todos cerremos nuestros ojos y pensemos en esa expectativa que tienes de Jesús. Quiero que respondas esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y si tú ya sabes quién es Jesús para ti, le damos gloria a Dios por eso. Pero si tú quieres tener la identidad de hijo de Dios,
Te voy a pedir que hagas una oración, así de sencillo, lo confieses con tu boca, como dice la palabra. Y te voy a pedir que repitas esta oración que yo voy a hacer ahorita. Y quiero que la repitas y le digas lo siguiente. Pero tienes que hacerlo en voz alta, en una voz audible que tú escuches, que tú la escuches. Y le dices: Padre, hoy vengo ante ti. Te doy gracias por este día. Gracias porque puedo acercarme a ti. Hoy, primero que nada, te pido perdón por mis pecados. Confieso que te he ofendido a ti. Confieso que he ofendido a mi prójimo. Y confieso que me he ofendido a mí mismo. Hoy te pido que borres mis pecados, que los arrojes al fondo del mar y no te acuerdes de ellos. Y hoy quiero pedirte que entres a mi corazón. Te pido que seas el rey, que tomes el trono de mi vida y que me guíes. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi vida y que me des una nueva vida. Y te digo a ti, Jesús, que hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy te acepto como mi Rey y mi Señor. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, hoy naciste de nuevo. Hoy naciste de nuevo. Dice la palabra que si tú haces esta oración con sinceridad, tú volviste a nacer. Todas las cosas viejas ya pasaron. Lo que pecaste ayer ya se le olvidó al Señor hoy. Lo que hiciste hace una hora, el Señor lo borró. Y hoy empieza una nueva historia en Cristo Jesús. Amén. Y eres bienvenido a la familia de Dios. Dios tiene un plan grandioso para tu vida. Grandioso, tiene lo mejor para tu vida y Él lo tiene. Voy a invitarlo a que se ponga de pie y vamos a terminar. Pero quiero